Buenas noches y bienvenidos al último tiempo de elecciones por esta temporada, elecciones 13 de febrero, celebradas en la jornada de ayer, por lo tanto hoy en tiempo de elecciones el análisis. Lo vamos a hacer aquí en la 8 Bierzo a lo largo de los próximos minutos. Nos acompañan los directores de la 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León, buenas noches. Buenas noches. Y Pedro Villanueva, politólogo, habitual en la 7 de Castilla y León Televisión las últimas semanas y hoy en la 8 también. Pedro, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, no sé, ¿qué análisis hacéis de este 13 de febrero? Antes de nada, ¿os sorprendió a alguno el resultado electoral? No en exceso, ¿no? Quizá un poco la victoria del PP un poquito demasiado justa, ¿no? Yo, no sé, la verdad es que todas las encuestas decían que por ahí iban a andar los tiros, pero yo sí que pensaba que quizá un procurador más o dos podría haber conseguido el PP. Y eso es una victoria, pues, de las que se conocen como pírricas, ¿no? Es verdad que has ganado, es verdad que le has dado la vuelta al marcador y lo que de verdad has conseguido es que pierda el Partido Socialista, ¿no? Porque yo creo que el gran titular el gran titular regional de las elecciones de ayer es que el batacazo del PSOE es notable. Pedro. Pues yo voy a ser crítico, además. Son las elecciones del desastre. Exceptuando Vox, ningún partido consigue lo que quería. El Partido Socialista se lleva un batacazo cuando todo auguraba que iba a ser lo contrario. El Partido Popular está muy por debajo de las expectativas y los partidos regionalistas al final no consiguen hacer ni grupo parlamentario, con lo cual van a estar en unas Cortes totalmente polarizadas y van a estar pues viendo desde la grada cómo acontece la política. Es más, si hacen grupo mixto, van a tener que hablar, pues eso, 30 segundos cada uno van a tocar en ese grupo mixto cada vez que les toque una intervención. Y para llevar a cabo sus políticas lo van a tener complicado. Así que ahora tenemos unos escenarios muy variables, pero ninguno saca lo que quería. Es que es así. Era muy bien parada. En clave regional hay otro titular, que es que Vox ha ganado. Eso está claro, ¿no? Es decir, no gana las elecciones, pero llegar a 13 procuradores, está claro que Vox ha ganado. Dejar a Germán primero, y luego ya esperamos. yo también. Ahora Germán, la clave leonesa, que está clara también. Es el drama del pueblo leonés. No consigue ese 5% de los votos que le hubiera garantizado Grupo Parlamentario propio, pero desde luego el éxito es incontestable. La UPL duplica sus votos, es el mejor resultado de su historia, incluso más que en aquella ocasión que ya tuvo 3 procuradores en las Cortes de Castilla y León, o sea que la victoria de UPL, y no ha llegado a ese 5% de los votos, yo creo que por la comarca del Bierzo, sí, porque aquí la UPL no ha calado nunca, pero si llega a tener unos resultados equivalentes en el Bierzo a los que obtuvo en el resto de la provincia, vamos, obtiene el 5% del grupo parlamentario seguro. Estamos de acuerdo, pero al final la política, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer en las Cortes y al final eso, sí, efectivamente, tienen que mirarlo el Partido Socialista y el Partido Popular, que UPL tenga esa reivindicación y esos resultados. Lo que se va a hacer lo vamos a dejar para más tarde. Lo que está claro, no sé si compartís conmigo, que de esta convocatoria electoral, así, planteada como se planteó, hay dos partidos que salen con una cornada terrible, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, y dos que quedan ya minimizados para los restos, que son Unidas Podemos y Ciudadanos. No sé si compartís esto. Bueno, eso es una evidencia, ¿no? Evidentemente, o sea, vamos a ver, en el 19 Podemos tenía 10 procuradores y se quedó con 2. Ya tuvo ahí un varapalo curioso. 2 años después divide otra vez y se queda con 1. Y Ciudadanos ha pasado... Y va con Izquierda Unida. Y va con Izquierda Unida, efectivamente. Y Ciudadanos ha pasado de 12 a 1. Claro. Es verdad que había perdido 1 por el camino en la moción de censura, que hay una procuradora que deja el grupo de Ciudadanos y por lo tanto se queda con 11. Pero bueno, del varapalo es enorme, ¿no? Y eso a 14 meses, más o menos, de unas elecciones municipales. Claro. Es decir, yo creo que aquí son unas elecciones regionales y extrapolar los datos de las elecciones regionales a unas municipales no es fácil. Pero hay unos datos suficientemente interesantes como para que en estos 14 meses los partidos tengan que hacer examen de conciencia, ¿no? Aquí hay una tendencia muy clara. Respecto al tema de Podemos y de Ciudadanos, al final se demuestra que la ciudadanía es inteligente. Es decir, eran partidos que venían a hacer un cambio, a regenerar la política
que lanzaban un mensaje como de esperanza, ¿no?, hacia una política diferente, y lo que hicieron fue adaptarse a la vieja política, y entrando en gobierno con Partido Popular, en otras comunidades, en otros campos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora la gente ha castigado esa falta de respeto hacia el ciudadano, hacia la inteligencia del ciudadano, y se han llevado eso a palo. Una nota pues, que dice mucho de cuál es ese comportamiento, pues, por ejemplo, que el candidato de Unidas Podemos se presentase en Valladolid, no tuviese la valentía, vamos a decirlo así, de presentarse por León. El arresto. Pues entonces, a ver, eso dice mucho. Estás diciendo, es que tengo miedo a no salir. ¿Qué es lo que quieres entonces? Acomodarte a la posición que tienes, pero claro, ahora es tiempo de responsabilidades. Tiene que haber regeneración en los partidos, tiene que haber una petición. O sea, no podemos mantener esto así, hay que regenerar Va a haber muchos movimientos, yo creo. Hay que regenerarlo todo, yo creo, porque además, centrándonos un poco en la provincia de León, el reparto, si lo leemos por procuradores, bueno, 4 el PSOE, pierde 2, es importante, el PP mantiene sus 4, pero si lo miramos en número de votos, el descalabro es morrocotudo. El PSOE pierde 28.397 votos con respecto a las últimas autonómicas. El PP 15.345 votos y obtiene el peor resultado de su historia en la provincia de León, no nos olvidemos. O sea, los dos grandes partidos están condenados a empezar a regenerarse desde los cimientos, porque esto va de mal en peor. También creo que una cosilla que comentábamos en el foro, y lo llevamos en los chats del colegio, y lo llevamos haciendo ya, bueno, hace semanas, meses, y era la iniciativa que empezó a tener el alcalde de León. No sé si estáis de acuerdo, no, en este aspecto. ¿Dónde está el alcalde de León en esta campaña? Pero reivindicaba ese leonesismo, esa reivindicación del leonesista. Es decir, la gente pudo confundir muy fácil el mensaje del PSOE con el mensaje que estaba lanzando la UPL. Al respecto de eso, ¿no? De León, Cortes, tal, el leonesismo, de hecho llegó a apoyar incluso a esa provincia separada de la comunidad autónoma, ya decir León comunidad autónoma. Entonces, igual ahí la responsabilidad viene por ese tipo de mensajes. Fíjate, yo tengo que darle la razón a Luis Mariano Santos, aunque me pese, ¿no? No por él ni por la UPL, ¿no? Pero yo siempre dije que José Antonio Díez, desde la alcaldía de León, le había quitado la bandera leonesista a la UPL y que eso le iba a perjudicar, y que en votos en unas municipales le iba a perjudicar. Bueno, ya veremos qué pasa en las municipales, pero de momento lo que está clarísimo es que no es verdad que el PSOE le haya quitado la bandera del leonesismo. O sea, el resultado es que UPL ha ganado en la ciudad de León. En el Alfoz. En todo el Alfoz, pero además no solo ha ganado. San Andrés y Yaquilambre. Ha Sí, ganado bien. y Valverde de la Virgen. Sí. Pero no solo ha ganado, Cuadros. o sea, no ha sido una victoria por los pelos, no. Holgada. Ha sido muy holgada la victoria de UPL. Por lo tanto, quizá Luis Mariano Santos tenía razón en el hecho de que ese enfrentamiento interno entre José Antonio Díez y el resto de su partido, porque el partido entero, el Partido Socialista, no quería ni oír hablar de un cambio en el mapa territorial, y sin embargo José Antonio se empeñó en ello. Pues efectivamente al final Luis Mariano Santos es posible que tuviera razón, y esa bandera, quien realmente la haya perdido ha sido el PSOE y la ha recuperado Luis Mariano Santos. Otra cosa es lo que pase en unas municipales. A mí me gustaría que Pedro explicara cómo un partido que no tiene acción de gobierno, como es el Partido Socialista, pueda perder en menos de 3 años 7 procuradores y creo que son 117.000 votos. ¿Hay explicación para la política? Que sin tomar ninguna decisión sufras ese castigo tan severo en las urnas. Me lo pone siempre muy fácil, Manuel, ya veo yo que... Vaya, por Dios. Nada. Me esmeraré en la siguiente pregunta. Lo que se comenta sobre todo es que, claro, tenemos una abstención muy grande. Lo venimos comentando desde el inicio, que esa abstención, pues eso iba a perjudicar a los de abajo, pero esa abstención que decían en un principio que no iba a pasar del 52-53, no fue así, hubo más participación. Pero sí que no hubo tanta movilización. Si nos fijamos, por ejemplo, las zonas mineras, las zonas que por sí son referencia de los socialistas, han tenido una abstención muy alta y han tenido una participación bastante más baja que el resto de sitios, ¿no? Pero aún así es donde han sobrevivido. Sí, bueno, han sobrevivido, pero al final está muy por debajo de la media. Y la cuestión de León, yo creo que no supieron movilizar suficientemente a su electorado. Hay una estrategia en política que es, primero, se moviliza al electorado propio. Segundo, se confunde al enemigo, ¿no? Se confunde al enemigo para ver si eres capaz de que no vayan a votar. Y la tercera es
movilizar ese voto que es indeciso. Hablábamos casi de un 23%, y el Partido Socialista, al principio, cuando se empezaron a dar los datos, se le daba 5 al Partido Socialista y luego 4 al Partido Popular, y se le daba 2 UPL y 2 Vox. Luego ya fue variando, y es verdad que el resultado de UPL en León ha sido magnífico, en León ciudad sobre todo, pero el Partido Socialista no movilizó y al final ha perdido ahí, en esa no movilización. ¿Y qué parte de culpa, Pedro, tiene el líder en esto del Partido Socialista? No es que tenga culpa el líder, es cómo se hace la campaña, son estrategias de campaña. Se ha apostado mucho por las redes sociales. El Partido Socialista era el que más movilizaba en el movimiento de redes sociales, de Twitter y demás, en comparación con el Partido Popular y otros partidos. Pero aún así, algo ha fallado en campaña, en esa estrategia, en ese asesoramiento que tenían de campaña, porque los mensajes que fueron mandando a cada momento fueron muy contradictorios. Entonces, bueno, a ver, el líder es el responsable último de un resultado electoral, así que no hay vuelta de hoja. Por eso es momento de responsabilidades. Y antes de escuchar alguna valoración general de los líderes, de los candidatos a la presidencia de la Junta, para los tres, empiezo por ti, Germán, ¿crees que Mañueco se ha arrepentido de haber convocado estas elecciones de forma anticipada? No. Hombre, que estaba obligado a convocarlas antes o después, porque tenía la espada de Damocles de la moción de censura sobre su cabeza. Podía haber aguantado un poquito más, hasta febrero o marzo. ¿Eso hubiera cambiado en algo los resultados que se obtuvieron ayer? Lo dudo mucho. Yo creo que es que la victoria de Mañueco no es tanto el haber conseguido 31 procuradores y haber sido el que más procuradores tiene, sino el haberse, entre comillas, cargado a la oposición por completo. Si tenemos en cuenta que la oposición antes era Unidas Podemos, que tenía 2, se queda con 1. Su propio compañero de viaje, Ciudadanos, que se había convertido casi en su oposición, pasa de 12 a 1. El Partido Socialista pasa de 35 a 28. Y, por supuesto, se acabó ya el mensaje de que el Partido Socialista había ganado las elecciones, a pesar de que no gobernaba, que era la realidad. Había ganado las elecciones de 2019, pero ahora ya no puede decir eso. Ya no ha ganado las elecciones. Por lo tanto, la victoria de Mañueco no está tanto en el resultado propio como en el resultado ajeno. Y en el hecho de que la izquierda ya no suma. Es decir, pongamos que por Ávila es un partido que es una escisión del PP. Por lo tanto, se supone que es un partido que está en el espectro de la derecha, o al menos del centro de derecha. Vox está en una derecha un poco más hacia la derecha de la derecha, un poco. Y tiene 13 procuradores, y el PP tiene 31. Y entre medias, el de Ciudadanos se puede considerar incluso también un partido cercano a la derecha. Es decir, lo que se ha cargado de un plumazo es cualquier riesgo de gobierno de la izquierda. ¿Eso para el Partido Popular es una victoria? Pues hombre, desde el punto de vista de la derrota de los demás, sí. Pero, hombre, en fin, cuando tú partes de unas encuestas que te dan 38, 39 y acabas en 31 en 20 días... 40 y 41. En 20 días me parece que el resultado no es para estar demasiado contento, a pesar de que en todas las intervenciones que yo he escuchado anoche y hoy, esta mañana mismo, en emisoras de radio y en alguna televisión, el Partido Popular está encantado. Bueno, ya veremos a ver, porque no va a tener una legislatura fácil. Vamos a escuchar, si os parece, esa valoración que hacía Alfonso Fernández Mañueco ayer, después de saberse vencedor en estas elecciones del 13 de febrero. Estoy muy satisfecho con el resultado. Estoy muy orgulloso con la respuesta y el respaldo que hemos recibido. Esta victoria la hemos conseguido siendo conscientes de las circunstancias que vivíamos, pero hemos apostado por Castilla y León y hemos ganado las elecciones. Voy a iniciar el diálogo para formar gobierno con todas las fuerzas políticas que tienen representación en el arco parlamentario, empezando por los partidos de más representación. Quiero alcanzar acuerdos para formar un gobierno eficaz, un gobierno estable, sin la amenaza constante y permanente de mociones de censura. Eso es algo que han dicho muy claro las personas de Castilla y León. ¿Vosotros verdaderamente os creéis que estaba tan contento? Yo voy a ver, yo creo que él tiene que vender esa felicidad y hace bien en vender a la felicidad. Pero insisto en lo que decía antes, en el argumento de que no es tanto por mi victoria como por la derrota de los demás. Es
el fantasma de una moción de censura hoy es imposible, es inviable. No suman, es imposible que haya una moción de censura porque, como mucho, el PSOE encontraría apoyo en Ciudadanos y en Podemos. Pero el gobierno sólido... Y si quieres, bueno, pues en UPL. Entonces serían 28 y 2, 30 y son 33. Es decir, es imposible la moción de censura, porque con Vox obviamente nadie va a pactar una moción de censura. El gobierno sólido ya sabes con quién lo tienes, si no, no vas a tener gobierno sólido. Ya, pero vas a gobernar tú. O repites elecciones. Claro, O repites elecciones. El gobierno sólido lo tienes con quién lo tienes o no lo tienes, entonces... Sí, pero a ver si encontráis otro escenario. Es decir, no hay otro escenario nada más que gobierne el Partido Popular. Único, eso no hay está otro clarísimo, escenario, no hay ¿no? otro. Está claro. Claro. Es posible que gobierne Alfonso Fernández Mañoco con o sin pactos, en solitario o con un pacto. Eso queda para luego. Vamos a seguir Vox. escuchando. Veo que os creéis la felicidad de Alfonso Fernández Mañoco, yo para nada. Vamos a ver si la decepción de Luis Tudanca. Aunque el Partido Popular y el señor Mañueco ha quedado muy lejos de cumplir las expectativas con las que de forma irresponsable convocó estas elecciones, nosotros tampoco lo hemos hecho. El Partido Socialista y, desde luego, yo como candidato no hemos conseguido el objetivo que era ganar estas elecciones. Lo he dado absolutamente todo. Me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero. Pero no es... Tened claro, estad convencidos de que otros vendrán que harán más y que lograrán, por supuesto, que el cambio llegue a esta tierra, porque esta tierra lo merece. Este sí claramente tenía el armamento Hombre, entregado. sí. No le quedaba otra reacción posible a Luis Tudanca, incluso yo creo que se le escapó lo de que otros vendrán que mejor lo harán, pero es un candidato amortizado, evidentemente. Luis Tudanca no puede volver a presentarse a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Otra cosa es cuando abandona el liderato del partido, porque hace 4 meses que lo elegían como secretario 4 meses, general, 4 días, Germán. general del partido, hace muy poco tiempo secretario general del partido en Castilla y León. Entonces, lo que tendrá que manejar ahora Luis Tudanca son los tiempos de su propio liderato al frente del Partido Socialista para causar el menor daño posible a su formación política, que haya salido bastante maltrecha de estas elecciones. Bueno, tiene tiempo, pero intuyo cuál es el camino de Luis Tudanca, que es el habitual en estos casos, que es al Senado en representación de la Cementerio de elefantes, ¿no? Claro. ¿Y el banquillo? ¿Hay alguien en el banquillo? Yo no lo veo, la verdad. Pero salvo que quieran hacer un cambalache estupendo. Aquí la única persona en Castilla y León, pueden tirar si quieren de las viejas glorias. Que no pueden hay ni un Gareth Bale ni un Jovi ahí esperando, ¿eh? Pueden aprovechar a Óscar Puente y volverlo a traer a Castilla y León, digo a Óscar Puente, a Óscar López. Pueden aprovechar a Óscar Puente, que está muy tranquilo en Valladolid, en la alcaldía de Valladolid, y no creo que quisiera. O pueden tirar de una figura emergente en el Partido Socialista, que es un burgalés igual que Luis Tudanca, que es Ander Gil, que es el presidente del Senado. ¿Y Javier Izquierdo y Andrea Fernández no las ves? Bueno, porque sí, Javier Izquierdo podría ser, pero es que cuando uno tiene un destino cómodo, hombre, y ahora Javier Izquierdo tiene un destino cómodo, a 2 años de elecciones generales, pues venirse a bregar a Castilla y León, en fin, es una decisión personal. Bueno, personal no, es una decisión que te van a obligar a tomar personalmente, muy complicada. Yo no sé si hasta qué punto, pero bueno, yo creo que el futuro de Luis Tudanca está claro, ¿no? Es el mismo futuro que pasó con la secretaria general andaluza, ¿no? Que a los 4 días tuvo que la obligaron a dimitir y le dan el consuelo del Senado. ¿Y el alcalde de Soria, Joaquín? No lo que pasa es que también ha quedado maltrecho en estas elecciones el alcalde de Soria. Bueno, es que la lectura de Soria ya, en la capital de la provincia soriana, le quita la alcaldía a Carlos. Les quitan todo. Y es que después de Carlos... Se queda Soria ya con la provincia. Carlos, el alcalde de Soria, lleva, no sé si son 5 o 6 legislaturas, en una paz espiritual, porque gana de largo, con mayoría absoluta, y estos resultados también le van a tener que hacer pensar mucho. Igual que, insisto, aquí en la ciudad, en la capital porque otra cosa es Ponferrada. Ponferrada ha ganado el Partido Socialista, el Partido Popular le sigue los pasos, pero a 2000 y pico votos, si no recuerdo mal.
2.000 y algo, sí. Bueno, da igual, da lo mismo la cifra, un porcentaje curioso y luego ya viene todo lo demás, ¿no? Pero en León, con este resultado, la UPL podría incluso ponerse a negociar con... Yo te he dado el apoyo los últimos 4 años para que tú seas alcalde, me refiero a José Antonio Díez, porque José Antonio Díez es alcalde gracias al apoyo de la UPL, de los 3 concejales de la UPL, pues si resulta que se vuelven las tornas y la lista más votada es la UPL, pues podría pedir el apoyo al Partido Socialista para gobernar la UPL la ciudad de León. Sería un hito muy importante en la política leonesa, ¿no? Vamos a escuchar ahora, creo que sí, a los grandes vencedores, empezando por el candidato a la presidencia por Vox, a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Nos habéis dado un resultado histórico, habéis hecho historia. Esta gesta de Castilla y León es una gran gesta para Vox y acabará siendo una gran gesta para España. Menos mal que no dijo Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Que eran las despedidas de... Al hilo que decía Joaquín, estoy de acuerdo en mucho de lo que ha dicho, pero cuidado con la estrategia de Mañueco y con el tema de la decisión que ha tomado. Es decir, ¿de verdad merecía la pena dar la puntilla a 2 contrarios que ya estaban ya de por sí debilitados, como son CS y UP, Unidas Podemos, y sin embargo dar alas a un leviatán, ahora mismo como es Vox, que moviliza a su electorado con la ideología? Ahora mismo es el único partido que moviliza a su electorado a través de la ideología en España. Entonces, ojo que ese leviatán que has despertado o que has elegido en este momento, a sabiendas de que había muchas posibilidades de que fuese así. O sea, nadie dijo que Vox iba a estar por debajo de X números de procuradores, con lo cual sabías que te arriesgabas a ese escenario. Así que complicado. Y aquí en Ponferrada el Partido Socialista tuvo un apoyo casi del 41%, con lo cual creo recordar que el PP no se acercaba al 28-29%. Está muy clara la tendencia del voto, pero sí que ha subido muchísimo Vox. Y eso se veía ya en algunas mesas electorales. En el 2019, desde el colegio hicimos un estudio de varias mesas que correspondían al barrio de la Rosaleda, que son mesas grandes, que tienen mucho votante, y había una tendencia clara del voto hacia Vox, ya en ese momento, con lo cual estaban dando señales de que algo estaba cambiando. Sí, mira, te tengo que dar la razón. El Partido Socialista consiguió 11.417 votos y el Partido Popular 7.177. Ni siquiera con la suma de Vox, que fueron 3.669, alcanzaría al Partido Socialista. Pero hay una tendencia, y esa tendencia es de subida de Vox y de cierta recuperación del PP, que en fin, todo el mundo va a tener que hacer mucho análisis de esto. Insisto que no es lo mismo regional que municipal, pero tienen que hacer mucho análisis. Y vamos a escuchar a Luis Mariano Santos, vencedor sin duda en ninguna de estas elecciones. Aspirábamos a tener los mejores resultados de la historia y tenemos los mejores resultados de la historia de la UPL. Nos causa muchísima satisfacción y sobre todo nos da también pues un poco la medida de la responsabilidad que han puesto los leoneses en nuestras espaldas y que vamos o que no vamos a defraudar, desde luego. Luis Mariano Germán, un segundín, Luis Mariano en la provincia de León y Ángel Ceña en la provincia de Soria, con Soria ya arrasando en los resultados electorales. Lo escuchamos también al cabeza de lista. Entraríamos a hablar con Mañueco o con Tudanca o con quien hiciera falta, sí, por supuesto. Yo no sé si Vox querrá ponerse en una foto con nosotros, porque durante toda la campaña nos ha insultado, primero nos ha ignorado, luego nos ha insultado y aparte se ha manifestado absolutamente en contra de la fiscalidad diferenciada, que es uno de nuestros leitmotiv. Alfonso Fernández Mañueco, perdonar, también ninguneó a partidos como formaciones como como la Unión Republicana. Es que tú dices que yo en parte lo refrendo, ¿no? Es decir, UPL sale muy reforzado de las elecciones de ayer, de la votación de ayer. Sale muy reforzado, pero no ha ganado las elecciones. O sea, hay 2 partidos que tienen un procurador más, 4 y 4. O sea, no ha ganado. Lo de Soria ya es otra cosa. Soria ya tiene el mismo número de procuradores que la UPL. Pero es que en Soria se reparten 5 procuradores nada más.
y de los 5, Soria Ya se queda 3. Es decir, el resultado de Soria Ya, analizado globalmente, es tremendamente más importante que cualquiera de los otros, el de la UPL, que es un éxito y que puede, vamos, en fin, pueden estar absolutamente satisfechos en la UPL, por supuestísimo, pero ganaron los que ganaron. Las ganó el Partido Popular, igual me equivoqué yo en él, pero... pero sí, el éxito de la Unión del Pueblo es que encima sienta al primer procurador berciano en las Cortes de Castilla y León. Que entiendo y comparto que es el más beneficiado de la jornada de ayer, eso está claro. Pero el concepto ganar, el concepto... Beneficiados no sé si serán mucho, porque cuando se va a formar un gobierno donde al final no decides... Lo que estaba comentando. Entonces... Bueno, pero es que es materialmente imposible. Aunque la UPL consiguiera todos los procuradores que se reparten por la provincia de León, es decir, los 13... el concepto de gobernar sería, primero, inviable por número, y segundo, te digo, porque... Joaquín, donde tú no decides, donde se forme una coalición, pues donde los votos tuyos en esa coalición de gobierno pues decidan. Sí, pero decir, lo que hizo Ciudadanos estos 2 años y pico. Pero solo decides si estás en el gobierno. ¿Y alguien se imagina a la UPL en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? No, pues no obviamente ha sido no. Su estrategia ni, pues obviamente no, porque lo va a ser, yo creo. estarías en el gobierno de una comunidad en la que tú no quieres estar. Aunque bueno, Vox tampoco cree en la comunidad y quiere entrar en el gobierno de Castilla y León. Bueno, eso han dicho. Claro. Es lo que tiene la política, que lo que dices hoy lo decides mañana. Claro. Eso Pedro no lo puede explicar mucho mejor. Es decir, la incoherencia de todo esto. Yo se lo intenté preguntar a Miguel Suárez, procurador por Vox, el berciano, que cómo se convence a los votantes en unas elecciones autonómicas donde tú no crees en el Estado autonómico. Pues no sé, pues al final... Bueno, Ciudadanos también lo hacía así, que quería liquidar la mitad de las cosas, también iba con ese mensaje. Lo que pasa es que estamos confundiendo, yo creo, actualmente lo que es una noticia a lo que es la verdad. Es decir, cogemos los programas de cada partido y le damos un desgranado por encima, tampoco hay que meterse mucho, pero en Vox, por ejemplo, tienen una que es expulsar a todos los inmigrantes ilegales. Te quedas absorto, ¿no? Porque tienes que cambiar una ley orgánica, necesitas mayorías absolutas en el Congreso, necesitas tantas cosas. O sea, son noticias que hacemos verdades y no hay que confundir a la gente, porque claro, si yo estoy votando a un partido como Vox o Ciudadanos en su momento y me mandan ese mensaje que totalmente es inviable legalmente, dentro de lo que tenemos la Constitución, la Carta Magna, afecta a derechos fundamentales. Es que es totalmente ilógico. Afectan a lo que es la Ley de Régimen General Electoral, que es la 5/85 del 16 de junio. O sea, son cosas que no puedes hacerlas así y no puedes mandar ese mensaje a la gente. Pero el problema es que ese mensaje, entre comillas, se compra y cala. Claro. Y cala porque hay cuestiones que son de cajón. Es decir, que todo lo que tú has dicho es cierto, sí, pero que hay una parte de la sociedad española que está viendo cómo hay mucha delincuencia local, bueno, local, no me refiero a Ponferrada, me refiero a delincuencia nacional, por supuesto que la hay, pero se magnifica mucho más cuando la delincuencia procede de la inmigración, y eso, pues Vox es un mensaje que ha lanzado y que ¿Y quién cala, tiene la culpa? Cala. Es decir, la oposición también tiene la culpa. Es decir, por supuesto. yo sí soy, no sé, Mañueco o soy Tudanca, pues digo, miren, señores, este señor presenta esto en el programa, esto es inviable, por esto, y no puede llevarse a cabo. Pero es que es como decirle a Tudanca ahora, vamos a ver, estuviste repitiendo, de hecho estuvimos en el debate, ¿verdad, Joaquín?, lo de los 35 años reiteradas veces. Y en 35 años no has podido hacer una oposición en un momento fetén, vamos a decirlo así, que tenías para poder aprovechar esa oposición y plantar cara al Partido Popular o al revés, o uno u otro. Es que es como un vacío político en el que estamos repitiendo y no hay cosa que la gente odie más que los políticos repitan y reiteren siempre el mismo mensaje. Yo creo que hay, durante 15 días, bueno, 15 más la precampaña, Luis Tudanca ha repetido hasta la saciedad que el Partido Popular llevaba 35 años gobernando y había que quitarlo. Yo, al menos en lo que a mí respecta, yo quiero una campaña electoral o quiero un partido que me ofrezca algo. No, y el que te ofrece quitar a otro solo porque lleva mucho tiempo, pues a mí me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? A mí quiero oferta electoral. O sea, ¿tú qué me prometes? Que si yo soy trabajador de la construcción y me prometes impulsar la construcción, pues a lo mejor me parece que te votaría. O soy autónomo y me ofreces una protección especial para el autónomo o una forma en la que los autónomos puedan salir beneficiados, pues te votaría. Pero ¿qué me ofreces? ¿Que hay que quitar a este? Bueno,
Pues es que si tú lo que me ofreces es hay que quitar a este, pues ese es el quítate tú para ponerme yo, que si no hay una oferta de verdad, algo que me seduzca, yo no te voto. Vamos a hacer una pausa, si os parece, y seguimos hablando en este análisis en el último tiempo de elecciones que pusimos en marcha con motivo de los comicios del 13 de febrero que se celebraron ayer. Seguimos en tiempo de elecciones con Pedro Villanueva, Joaquín Sánchez Torné y Germán Gabela. En este análisis, Germán, los que más os reías en esa cabecera que hicimos para tiempo de elecciones eran Verdugo y Luis Mariano Santos. Mira, ya era premonitorio la elección. Algo se veían venir, sí, efectivamente. La fotografía. Y no hemos hablado de uno de los rostros que aparecía también en esta cabecera, que es el cabeza de lista de Coalición por el Bierzo, que se han quedado compuestos y sin novia. Han obtenido menos respaldo que en las últimas elecciones, apenas un 1% de los votos. Y no sé por qué el mensaje de Coalición por el Bierzo no ha calado en la comarca del Bierzo como lo ha hecho el de la UPL en el resto de la provincia de León, cuando más o menos sus objetivos son los mismos, que es pelear por los intereses de su territorio, en este caso de Coalición por el Bierzo por el de la comarca. El objetivo de la UPL era conseguir un grupo parlamentario propio. Se ha quedado a décimas de conseguir ese grupo parlamentario propio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un acercamiento un poco mayor entre Coalición por el Bierzo y la UPL y hubieran ido a listas conjuntas? Yo estoy convencido de que ese grupo se habría conseguido, y además, si es que la UPL y Coalición por el Bierzo persiguen el mismo objetivo. Es verdad que está el Manzanal por medio y veo que sonríes, pero la realidad es esa. O sea, la realidad es que UPL y Coalición por el Bierzo defienden la provincia de León. Con los matices que queramos, visto desde el punto de vista del Bierzo o visto desde el punto de vista del resto de León, pero la defensa es lo mismo, los intereses de la provincia de León. Con una coalición, los resultados habrían sido otros. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y por qué no prende la UPL en el Bierzo? O sea, Coalición por el Bierzo no despega en unas elecciones autonómicas. Está claro que el batacazo que se ha llevado no es el campo para jugar. Pedro, ¿por qué no es el campo para jugar? Y segundo, ¿por qué la UPL... para acá del Manzanal no...? Siempre la pregunta más difícil para mí, ¿eh? Antes me dijiste que te lo puse muy fácil. No, todo lo contrario. Tenemos dos conceptos de partido que son totalmente diferentes. Y al final estos partidos tienen su arraigo en la tierra, ¿no? Vamos a decirlo así, pero la tierra la hacen las personas. No son las tierras las que hacen la persona, sino la persona hace la tierra. ¿Qué es lo que pasa? UPL es más regionalista, vamos a decirlo así. Y Coalición por el Bierzo es comarcal. Entonces ya son dos conceptos antagónicos, es decir, Coalición siempre hace mención a esa comarca que es el Bierzo, con sus cosas específicas, con sus matices y demás. No llegan, ¿por qué Coalición no prende? A ver, no, a la diferencia final entre la UPL y Coalición aquí fueron 500 votos, entonces dices, está más cerca UPL de haber prendido un poco más que Coalición. Yo destacaría eso, ¿no? Que Coalición ha quedado ahí en un arranque hacia abajo y UPL sí que ha prendido, porque al final la diferencia con Coalición es pequeña. Efectivamente, estoy de acuerdo con Joaquín, si llegan a ir juntos, a lo mejor esas décimas para formar grupo parlamentario les hubiese dado, habrá que mirarlo, pero muy fácilmente. Igual si van juntos, pues tampoco se puede decir que sumar los votos. Y me vais a llamar un poco... No, sumar, no. Me vais a decir, pero, no sé, yo eché de menos en falta alguna candidata en primera cabeza de los partidos. No sé si os habéis fijado que todos los partidos no se han atrevido a presentar una candidata. Coalición por el Bierzo hubiese hecho una buena, vamos a decir, introspección si hubiese puesto una candidata. ¿Y habrían cambiado los resultados? No lo creo. Pero cara a los electores, a lo mejor eso hubiese gustado, porque se ha hecho como un bypass, ha tenido muchos problemas, ha pasado por muchos problemas Coalición por el Bierzo, ahora mismo está en una situación, pues veremos a ver, ¿no? Pero en esa reforma que hicieron y que cambiaron los líderes y tal, en el momento que hubo ese cisma, al final no hay candidatas. Yo sí que, a lo mejor puede ser, fijaros, el Partido Socialista arengó el voto femenino o tal, a lo mejor Coalición... Bueno, pero Coalición viene de una situación muy compleja, ¿no? El fantasma de Pedro Muñoz está ahí y yo creo que eso le ha castigado. Por eso lo decía. Es una situación muy compleja para que un partido comarcal como Coalición por el Bierzo
las superé en menos de 2 años, ¿no? en una cita electoral. Eso estoy absolutamente seguro que ha tenido que pesar. Bueno, también podía sumar, perdona Joaquín, el voto del bercianismo de otra formación que en elecciones municipales tiene su importante número de votos y que no se presenta, a las autonómicas. De hecho, hoy hacía una reflexión su presidente y concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Ponferrada, diciendo que en León y en Soria, con todos los servicios, no votan a los partidos estatales, que son los que los defienden, y aquí, que no nos defiende absolutamente nadie, no votamos por el partido que podía defender los intereses pero estatales. Tú sabes que el partido de Tarsicio Carballo es el partido de Tarsicio Carballo. Sí, es decir, Tarsicio Carballo, pero tiene, al final Tarsicio Carballo tiene 1.700 votos en las últimas elecciones municipales. No va a controlar 1.700 votos. Son sus 1.700 votos, sus 1.700 votos. Es decir, el que le vota a Tarsicio, vota a Tarsicio. Y difícilmente va a cambiar por coalición por el Bierzo. Y de hecho, en las 2 últimas citas electorales se ha visto que no hay ese trasvase de votos, a pesar de que teóricamente los 2 partidos llevan en su frontispicio la defensa del Bierzo. Bueno, pues no hay ese trasvase. Yo tampoco sé explicar muy bien por qué, pero es evidente, ¿no?, que el peso, no sé si la lealtad que consigue Tarsicio Carballo entre sus electores la conseguirá Iván en coalición por el Bierzo. No. Y no hay ese trasvase de votos. Y bueno, hecho el repaso por la situación, vamos ahora a meternos cuál es el futuro después de este hemiciclo que ha salido configurado de la manera que ha salido. Pedro, ¿cuántas opciones hay? Yo creo que hay 3. Pues explícanoslas, porque que no te quise decir una. Pero la tercera estoy ansioso por conocerla. Bueno, es que claro, tú me atacas, yo tengo que guardarme ahí mi carta ahí, entonces, claro, es lo que hay. Bueno, la primera es la más fácil, la que todos conocemos, que es que el Partido Popular pues gobierne con Vox, sin ningún género de dudas, pues que le dé las consejerías 1/3, vamos a decirlo así, a lo mejor la vicepresidencia, yo lo veo demasiado arriesgado, ¿no? Pero bueno, esa es la que todos conocemos y la que estamos de acuerdo. Una segunda, que sería que por responsabilidad política el Partido Socialista se abstenga cuando sea el momento y diga que por responsabilidad prefiere que vote el Partido Popular en solitario con una minoría de 31 en vez de hacerlo con la extrema derecha mal dicha, porque volvemos a repetirlo, hablamos en el debate. Extrema derecha es Falange, etc. Aquí podríamos utilizar otros términos, ponemos nombres y nomenclaturas tratamos de fascista, comunista a cualquiera y en cualquier momento, es decir, es típico. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de conservadores tradicionalistas, que se acerca un poquito más a ese concepto. Cuando cambie o varíe el partido, sí que podemos hacer esa definición. Bueno, no me alargo, pero bueno. Y la tercera vía, y ojo con ella, es esa, la que se repita en las elecciones, que sí, que es difícil lo que quieras. Bueno, pero no la dejaste en el aire, Manuel. Entonces, que se repitan las elecciones. Y aquí te voy a dar el matiz. No estoy diciendo que las tenga que repetir ahora. Cuando hicieron la reforma del 2016, en la que, por ejemplo, hablaban de los debates, cómo tenían que ser y demás, ordenados, los que tengan un grupo parlamentario van a los debates, dejaron un vacío legal, que de hecho se comentó un poquito que a lo mejor Luis Tudanca podía tirar al Constitucional para reclamar cuando fuese el momento de que no se llevaran a cabo esos 4 años de legislatura, sino que cuando sean la convocatoria de elecciones generales y demás, vuelvan otra vez a pedirse esas elecciones aquí en Castilla y León. Queda abierto para el que gobierne precisamente eso. Es decir, tenemos que Mañueco puede que llegue el momento de las elecciones generales y diga, no, yo también convoco en Castilla y León. O las municipales, vuelvan a coincidir. Bueno, pero puede convocar porque es potestad del presidente del gobierno. Sí, pero por esa reforma del 2016, por ese vacío legal que dejan ahí. Pedro, y sin esa reforma. Es decir, y además lo hemos comprobado ahora, es decir, el presidente del gobierno regional tiene la potestad de disolver las Cortes y convocar pero elecciones. Tendría que justificarlo. Hombre, es difícil justificarlo si tú inicias la legislatura. Si no la inicias, es decir, si pasados los 2 meses que hay para la constitución de las Cortes y tú no eres capaz de formar gobierno y convocas elecciones, eso es más fácil de explicar, ¿no? Ahora, yo, siendo razonable, yo siempre he pensado que primero yo sería partidario de la doble vuelta. Es decir, aquí hay 2 partidos que han tenido el mejor resultado, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, 31 y 28, doble vuelta, los 2, y el que gane gobierna, y gobierna en solitario, para llevar a cabo el programa con el que se ha presentado unas elecciones,
que ha ganado y llevas a cabo ese programa. Esto pasa en Francia, pasa modelo en... anglosajón, Sí, claro, aquí la ley no te lo permite. La ley electoral, la ley Sí, no, la ley no lo electoral, permite, claro. pero bueno, yo Ese cuarto escenario... evidentemente, A mí me gusta evidentemente también. estoy hablando de cambiar la ley. que eso en la aritmética parlamentaria actual es inviable, ¿no? Porque aquí no dan los votos para nada, ¿no? Para cambiar esa ley, porque habría que cambiarla, supongo, que con una mayoría cualificada y es imposible, ¿no? No sé, es difícil conseguir la mayoría absoluta como para alcanzar también una mayoría cualificada para cambiar una ley, ¿no? Y una ley que nadie quiere cambiar cuando ha ganado. Todo el mundo quiere cambiar cuando pierde, pero cuando gana ya no la quiere cambiar nadie, ¿no? Y entonces eso es muy, muy complicado. Pero bueno, en fin, ya veremos a ver. Y a lo mejor lo que dice Pedro, el Partido Socialista, que tanto odio le tiene a Vox, que no le tiene a Bildu. Es decir, demoniza a Vox, que bueno, en la teoría ideológica del Partido Socialista parece que es la lógica, demonizar a Vox y calificarle de ultraderecha, y sin embargo no califica de ultraizquierda a Podemos, no demoniza a Bildu, que tiene 1000 muertos a las espaldas, y aquí el rasero con el que se mide un sitio y se mide el otro no existe, o sea, en fin, se lo saltan a la torera. A mí me parece un ejercicio de cinismo político importantísimo. Me pareces un gallego en la escalera, ¿no? Has dicho... Ya sabes lo que me pasa, claro, gallego en la escalera, ¿no? Sí, que no sabes si sube o baja, pero claro, que escucha, si yo fuera el gallego que tiene que decidir, yo sí sabría lo que haría. ¿Tú qué crees que puede pasar ahora? ¿Cuál es la decisión? Eso de Alfonso Fernández Mañueco, voy a hablar con... Manuel, lo del galleguismo es una cosa muy simpática que además se recoge fácil cuando escuchas todas las declaraciones que han hecho todos. O sea, Vox ya pidió la vicepresidencia y Vos ha dejado las cartas claras sobre la mesa. A vos ya no hace falta que le llame, ya sabe lo que quiere. Mañueco ha dicho que quiere hablar con todos, pero que quiere gobernar en solitario. Y yo esta mañana escuchaba al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Egea, que dice que bueno, que Mañueco que haga lo que crea que tiene que hacer, pero que lo de gobernar con Vox no lo ve. Entonces, claro, en fin, es que a uno se le pone muy difícil no ser gallego en la escalera. Pues está claro que sí, ¿no, Germán? Que si Génova no ve lo de gobernar a Vox, no va a haber nada con Vox. Bueno, depende de lo que Alfonso Fernández Mañueco sea capaz de defender para Castilla y León y para sus propios intereses y no plegarse 100% a los intereses de Génova. Ahí va a tener que torear Alfonso Fernández Mañueco. Yo de todas las opciones que planteaba Pedro, la de que el PSOE se abstenga, no lo veo. Aquí los pactos a la alemana no sería inédito. Bueno, facilitar que gobierne tu rival político número uno en este país. Sí, pero si no paras de hablar y muchos representantes políticos en la noche electoral siguen hablando de vos y del cordón sanitario pues hombre, predico con el ejemplo. Sí, que en la teoría es muy bonito, pero hay que bajar de las musas al teatro y esa opción no se va a dar. No serán capaces el Partido Socialista y el Partido Popular de analizar lo tanto que han hecho por el resultado de Vox. O sea, han convertido a Vox en el protagonista de las elecciones, de la campaña electoral, en los debates, en las ruedas de prensa, en las comparecencias públicas. Es decir, Vox estaba en boca permanente del Partido Socialista y si alguien no sabía de la existencia de Vox antes de la precampaña, se enteró perfectamente. En la propia convocatoria electoral, Pedro, los analistas dicen que esta convocatoria estaba para conseguir esa mayoría, refrendar lo de Madrid, comparar Castilla y León con Madrid. Pero pues es bueno, que... ni efecto Ayuso, ni efecto Yolanda Díaz. Eso está claro, pero creo que la estrategia de los dos partidos, si somos realistas... Unidas Podemos no le tendrá que dar muchas gracias a Yolanda Díaz por la implicación que ha tenido. Pero si somos realistas, la estrategia de los dos partidos pasa por ese entendimiento. Que luego hagan lo contrario, estamos de acuerdo. La política es la política, ya lo sabemos, ser un zorro para controlar las trampas del contrario y un león para escapar de los lobos. Todo lo que decía Maquiavelo y lo que queramos. Pero la realidad patente es que el PSOE y el PP necesitan integrar esa postura, es decir, el PP no le interesa que Vox siga creciendo, con lo cual el cordón sanitario, vamos a decirlo así, que es un poco demasiado de izquierdas ese tipo de dominación, pero bueno, y luego el Partido Socialista, por supuesto, si está en contra de Vox y tal, por responsabilidad política, está contra las cuerdas. Ambos, PSOE y PP, están contra las cuerdas, es decir, si hacen lo contrario, no van a hacer lo que la gente quiere.
Es así de claro. Y también, claro, la gente votó Vox y sabiendo que también iba a pactar con PP. A lo mejor los castellanoleoneses también querían ese pacto entre PP y Vox, que son los resultados de las elecciones. Eso parece evidente cuando entendemos como los castellanos y leoneses un ente conformado de forma inseparable, ¿no? Pero es que cada uno somos de un padre y una madre, ¿no? A ver, si parecería lógico también que el Partido Socialista, que ve en Vox el demonio, diga, bueno, pues hago un sacrificio para evitar que el demonio esté en el gobierno. A mí, y entonces, no me parece ningún sacrificio, me parece cordura política. Me abstengo. Pero de eso sí, pero, no abunda, ¿no? Sí, pero cuando tú haces... Si es que la campaña electoral del Partido Socialista ha sido siempre a la contra. Es decir, contra Vox, porque son el demonio, contra el PP, porque llevan 35 años. Y no ha sido en ningún momento a favor del Partido Socialista. Es decir, vótame a mí porque te voy a ofrecer esto, te voy a hacer esto, voy a gestionar esto otro. O sea, este es el resultado de las elecciones. Pero nadie hace campaña a favor de uno. Pues deberían hacerlo, porque claro. Deberían hacerlo porque de eso se trata una campaña electoral, de poner tu producto sobre la mesa, de sacarlo del arca y vender tu propio paño. Bueno, pues efectivamente eso es lo que deberían hacer y comprobar cómo, y de esto Pedro seguro que sabe mucho más que yo, cómo esas políticas, o sea, esas campañas a la contra siempre salen mal. Siempre salen mal. Porque el ciudadano no quiere. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo de la pareja que está viendo la televisión y cuando el hombre, normalmente, porque es el que le gusta el fútbol, le pregunta a la mujer, ¿qué vemos? Y del fútbol no. No, el fútbol no. ¿Vemos otra cosa? No, a mí me da igual, pero el fútbol no. Bueno, pues coño, esto de vótame a mí porque ese es malísimo, pues no, dime qué me ofreces tú y por qué tengo que votarte y por qué tengo que entender que tú eres el buenísimo. Pues eso es lo que yo creo que ahí es donde está el mayor error del Partido Socialista en esta campaña. ¿Y en qué tiempo creéis que se podrá resolver la...? ¿Cuál es la fecha para la constitución de las Cortes? Son 2 meses. 2 meses, ¿no? Yo creo que se van a apurar los tiempos. Yo no creo que en un par de semanas se resuelva ese acuerdo, bien para entrar en el gobierno, bien para apoyar desde fuera o abstenerse de Vox al Partido Popular. Van a apurar los tiempos, pero yo creo que al final sí que puede llegar a haber acuerdo entre PP y Vox. Eso sí, tampoco sería capaz de decir cuánto va a durar esta legislatura, porque a diferencia de Joaquín, yo creo que si ve que las cosas no funcionan en un año, puede convocar elecciones coincidiendo con las municipales o con las generales Alfonso Fernández Mañueco tranquilamente. No le han dolido prendas para hacerlo ahora. Yo creo que tampoco le supondría un problema si ve que la acción de gobierno se bloquea sistemáticamente porque ese acuerdo con Vox, bien dentro del gobierno o bien con apoyos externos, no funciona, volver a convocar elecciones. Pedro. Si Mañueco fuese listo, les daría consejerías donde estuviesen entretenidos para que no den mucho lío, que no alteren demasiado, que no sean muy visibles, vamos a decirlo así. Ninguna vaca entrará en ninguna consejería, ¿no? ¿Perdón? Que ninguna vaca, digo yo, entrará en ninguna consejería. Bueno, aquí al final hemos visto ya... Después de la campaña. A ver, ni tractores ni cosas de estas. Fíjate, Calígula nombró senador a un caballo, ¿no? Los que harán agricultura, me imagino, ya solo con su lema de la campaña. Y totalmente de acuerdo con Germán en eso. Y al año y medio, cuando sean las municipales, quitarlos del medio. Pues es una consejería de extraordinaria gestión. Sí, como la PAC. Como la sanidad. Pero claro, yo no sé, hubo gente, supongo, pero yo fui uno de los que dijo que no entendía muy bien la postura de Ciudadanos. Es decir, tú entras en una consejería y entras y te quedas cultura, que parece lógico, está muy bien. O sea, tú a través de la cultura puedes hacer un montón de cosas. Nadie habló de la cultura en toda la campaña electoral. No, está claro. Bueno, yo me refería al 2019, cuando el PP pacta con Ciudadanos. Sí. Y cuando Ciudadanos dice yo, sanidad. Hombre, joder, pues si sanidad es la consejería con más problemas, por razones obvias, la que más disgustos te va a dar y la que más te va a poner a los pies de los caballos. Y estoy hablando de la sanidad de 2019, no de la del 20 con la pandemia. Pero es una consejería para el lucimiento. Ahí, y reivindicación del para llevarte muchas tortas. La consejería de sanidad no te da lucimiento nunca, porque la gente se muere. La gente se muere. Y la gente... claro. Se muere, Joaquín. Claro, es que donde más pero si es que lo hemos estado viendo. Y luego además, dice, mira,
Es que, te digo primero, una cosa, primero, se necesita si GEA muchísimo... si GEA sabe que en febrero, Hay en pandemia. enero llega la pandemia... Pues igual también, porque, en fin, el afán de protagonismo era desmedido. Pero mira, independientemente de la pandemia, tratando de olvidarse de la pandemia, cosa que es imposible porque llevamos 2 años de pandemia y es muy crudo. Las listas de espera son terribles. El gran problema de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a ver, sí, evidentemente es la despoblación, pero ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué la gente se va de los pueblos? Por falta de servicios. Y uno de los servicios más importantes, que ya lo hemos dicho hasta la saciedad, es la sanidad. Y tú no puedes mantener un consultorio rural abierto con un médico, con 2 médicos o con 2 enfermeros para 3 pacientes. Entonces, lo vas a tener que cerrar. Y ahí es donde está el gran problema. Pues, y ahora, Ciudadanos... y la gran apuesta de Mañueco de blindar por ley la sanidad rural, pues a ver cómo lo hace, porque en fin, se necesita mucho dinero, ¿eh? La sanidad es un derecho fundamental de las personas. Ahí, eso de Sí. la ley para blindar... Sí, será todo lo derecho que quieras, pero a lo mejor si yo te tengo que cerrar el consultorio porque hay 2 vecinos, y lo único que puedo conseguir es decir, mira, yo te mando un taxi. ¿Y en esa ley va a especificar que los va a tener abiertos? Pues no lo sé, a mí me estoy deseando ver cómo 30 se hace, segundos cómo se para articula cada esa uno ley. para terminar, Germán. Sí, pero Terminó creo- este tiempo del 13F Sí, y se destacar abre un también tiempo nuevo. la aldea gala que supone la comarca del Bierzo en toda la comunidad autónoma, porque tú miras el mapa de los colores y el rojo está en esta esquinita del noroeste de Numancia. de la provincia de León. Sí, sí, es algo realmente curioso. Yo no sé si tendrá algo que ver, probablemente sí, que aquí está la cosa muchísimo peor que en el resto de la comunidad autónoma, incluso muchísimo peor que en el resto de la provincia de León, y achacan al que gobierna la responsabilidad de lo que pasa y buscan la opción B, que sería en este caso el Partido Socialista. Bueno, pero el mapa está bastante dividido. Quiero decir, teóricamente el Partido Socialista ha ganado el León, teóricamente, y por lo tanto lo pintan de rojo, incluido la comarca del Bierzo, Palencia, Burgos, es decir, la zona norte de la comunidad autónoma está pintada de rojo. No, y la zona, por ayuntamientos. Si miras por el mapa por ayuntamientos, sí que la esquinita roja es el Bierzo únicamente. puede Hay muy ser. pocos municipios Y- en el Partido Popular que haya claro. ganado estas elecciones. Y luego la parte sur es la que está pintada de azul, ¿no? Pero bueno, la verdad es que llevamos diciendo que vamos a tener un momento de mucho trabajo periodístico y muy interesante, y estos 2 meses también van a ser de mucho trabajo y muy interesantes. Pedro, termina. Todo lo que linda a Madrid, todo azul. Y todo lo que linda a Asturias y por ahí y demás es zona roja, ¿no? Entonces, lo del tema Bierzo es muy interesante. A ver si sacamos con ese color socialista, ¿no? Inversiones para el Bierzo desde el gobierno central, que es lo que hace falta. A ver si tienen en cuenta eso, que la gente apoya sus políticas y que inviertan, ¿no?, en esta zona, que no los dejen de lado, vamos a decirlo así. Que lo que dice el otro, sea lo que sea para bien. Exactamente. A ver si es verdad. Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León, Pedro Villanueva, politólogo, Germán Gabela, director de La 8 Bierzo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y termina tiempo de elecciones con este análisis. A partir del próximo lunes recuperamos el espacio La Tertulia, nueva conversación con un protagonista de actualidad. Que pasen la mejor noche posible.